Este es el podcast de Gerardo Algarín. Bueno, pues bienvenidos al podcast de Gerardo Algarín. Hoy tengo el gusto de que por fin, después de no sé cuántos intentos, el señor Jorge Enrique González aceptó la invitación iba a decir para venir al podcast, pero no, me hiciste venir aquí a tu casa y te agradezco mucho, Jorge. ¿Cómo estás? Creo que aquí podíamos hacerlo con menos interrupciones hoy que pues todo el mundo se fue a trabajar y yo también aquí estoy trabajando, pero tengo la enorme ventaja de hacerlo todo el día, día y noche, pero desde mi casa. Qué maravilloso. Eso que envidia me da, y no porque digo, también yo puedo hacer algunas cosas desde casa, pero qué bonito es cuando se pueden hacer algunas de las cosas que tienes que hacer y que te gustan, además en tu casa, y además en tu casa, que es un lugar... Además, pues sí, se requiere en lo que hago, pues mucha concentración, aunque la casa es un gran distractor, porque se le antoja a uno todo, desde peinarse hasta comer y abrir el refrigerador. ¿Tú sufres de ahora la palabra de moda es procrastinación? Sí, en realidad creo que todos lo sufrimos, pero... Todos, ¿no? Pero en grados mayor o menor. La verdad, quienes tenemos la mente un poco dispersa y dificultades para la alta concentración, pero tampoco es para morirse. Quiero empezar esta plática, porque no es entrevista, es una plática, ya más o menos conoce el formato del podcast. Bueno, a mí me gusta platicar con gente que admiro y con gente que tiene que ver con lo que me gusta, que es comunicación, periodismo, publicidad. Me gusta mucho eso. Te voy a leer algo, porque si yo te lo pregunto no me lo hubieras dicho, pero te voy a leer algo que me encontré en internet. Aquí dice que eres publicista, editor, periodista, encuestador, todo eso, psicólogo clínico de profesión, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con maestría en educación en la Universidad Autónoma de Guadalajara, un diplomado en estadística en la Universidad Autónoma de Nayarit. ¿Hasta ahí muy bien? Sí, Más o menos sí. Pero aquí no dice... Digo, estoy leyendo tu Wikipedia, que yo no sé si tú la editaste o quién te la editó. No, por ahí alguien lo subió, tiene algunas imprecisiones, pero pues finalmente así es la vida. Porque quiero que la gente que no te conoce pues sepa un poquito quién eres, pero aquí no dice el tema de que ¿cómo estuvo que te vas al seminario? Bueno, yo en realidad tuve prácticamente desde la infancia. Salí de casa y me fui al seminario muy joven, no duré tantos años como luego me gusta platicar que iba a ser cura. En realidad mi camino iba a ser cura, pero duré poco tiempo, por fortuna decidieron que me saliera del seminario y bueno, entré a la preparatoria en la universidad y mi camino fue por otro lado. Sí, con el periodismo local empecé, pero nunca quise estudiar formalmente periodismo. Confieso, se me hacía como poca cosa para lo que yo podía. No porque sea poca cosa estudiar periodismo, claro. Pero yo tenía otras ambiciones de estudiar, de ir por el camino de la teología y la filosofía, claro, a caer las prácticas de las herramientas de comunicación. Claro. No me parecía. Finalmente me decidí por la psicología. Yo quería también salir de Tepic, me fui a México, estudié psicología. Mi trabajo hubieran sido los psiquiátricos, los laboratorios, la bioquímica, la farmacología, la investigación biomédica. Tampoco la vida me dio por ahí, porque tenía muchas inquietudes de la escritura, de la literatura, de todo. Bueno, pues fui haciéndolo. Y caí por una cosa o por otra, me regresé a México después de una incursión en la administración pública y con la oferta de una delegación federal que no se concretó, por fortuna, hice algunas cosas y empecé a hacer publicidad, encuestas, que mi formación me ayudaba. Nunca estudié formalmente para hacer publicidad, pero bueno, la psicología tiene 1000 aplicaciones y una de ellas para mí fue eso. Y bueno, escribía, hacía publicidad, hacía encuestas, daba consulta y bueno, pues me tocó una familia muy demandante en la economía y pues la pura psicología no me iba a dejar. Así es que me dediqué a muchas cosas y bueno, cierro hoy el capítulo laboral en el periodismo.
en el periodismo y por ahí, fíjate, me encontré porque dije, ¿qué le voy a preguntar? ¿De qué vamos a platicar? Te voy a enseñar así rápidamente esta portada que me encontré en internet. Por cierto, esto me lo encontré en Amazon y lo puedes comprar usado por $21. Mira, interesante, por ahí tengo algunos. Platícame, a ver. Sí, bueno. Este es un libro de texto de tercero de primaria. Sí, cuando yo regreso a Tepic, sale la convocatoria para la elaboración de los libros de texto. Antes de los libros de texto los hacían por encargo el gobierno y los sometió a concurso. Hubo un escándalo porque lo hicieron los intelectuales que simpatizaban con el régimen. Ajá. Y localmente se convocó a hacer los libros de historia. Yo no soy historiador tampoco. Soy un... ¿Te gusta la investigación? ¿Te gusta...? Y también la academia hubiera sido mi camino, pero no fue mi camino. Sin embargo, sé cómo se hace investigación. Desde la investigación dura científica de laboratorio hasta la investigación social, que es menos estricta, no quiere decir que menos importante, menos rigurosa en sus controles, pero tuve una formación científica. Llego yo aquí, tenía amigos como Pedro López González, como Gregorio Miranda, como Julián Pineda. Y un día sale la convocatoria y por esas razones del destino, de que me doy cuenta de que se iba a publicar, haz de cuenta, en 10 días en un periódico, me doy cuenta de la convocatoria antes de que saliera. Y me reúno con mis amigos y digo, vamos a... Una ventaja de un par de días. Digamos. Claro, una ventaja solo de con quién juntarme, claro. Ninguna ventaja, ninguna ventaja desleal o deshonesta. Simplemente voy a reunirme con mis amigos y vamos a hacer una propuesta. Digo, todavía no sabíamos las condiciones, solo que la convocatoria decía que se convocaba a elaborar el libro de texto de primaria de historia local. Que tenía mucha lógica, pues, ¿no? Que le hiciera gente local. Sí, claro, natural. Y lo podían hacer de fuera, pero bueno, era más fácil. Y yo me reuní con ellos, empezamos el equipo y obviamente ellos... Tanto Pedro López González como Gregorio Miranda, prestigiados en el mundo de la historia, los buscaron muchos, ofreciéndoles otro trato. Que el premio, en caso de ganar, para él sería mayor. Era una lana, hay que decirlo. Era una buena lana. Mucho dinero. O sea, qué bueno, porque nada más ganan dinero los políticos, los ladrones, los contadores, y está bien en hacer una auditoría, pero el trabajo intelectual no genera dinero. No es bien pagado. Y entonces les dije, bueno, háganlo ustedes con quien sea. Aquí vamos a partes iguales, nada más les voy a decir una cosa, vamos a ganar. Este equipo va a ganar, se vaya o venga el que sea. Porque bueno, yo le apostaba ¿a qué? Digo, yo no sé diseño, no soy diseñador gráfico, pero teníamos que apostarle a un buen diseñador gráfico y a una manera de contar historias. Exacto. Hoy es muy rudimentario lo que hicimos. Hoy lo hubiera hecho mil veces mejor. Pero en ese tiempo creía que yo tenía ventajas sobre la manera formal de contar la historia. Entonces, incluso hubo otras más atrevidas que las nuestras. Pero bueno, no les tocó ganar. Entonces hicimos una apuesta en el diseño, en la manera de contar y en los datos duros. Entonces hicimos un equipo que nos permitió ganar prácticamente con la totalidad de los votos. Del otro lado hubo propuestas muy interesantes, muy buenas. La propuesta no era escribir un libro, obviamente. ¿Era una propuesta de cómo se iba a hacer o si era realizarlo? Era un libro más o menos armado, pero obviamente sujeto a que después te lo hicieran pedazos y te dijeran se va a hacer así. Y en realidad hicimos una propuesta interesante. Hoy te puedo decir, podría haber mejorado mucho. Yo no entiendo cómo ponemos a estudiar historia a un niño de tercero de primaria, y sobre todo hoy con las nuevas
las nuevas metodologías de enseñanza. Mi hermano Pepe, a quien conoces muy bien, tiene un amigo que se dedica a la educación y él decía hasta hace poco, yo que de hecho me gustaría buscar a su amigo porque él tenía esta opinión antes de la pandemia, él decía que la educación en el mundo se seguía haciendo como hacía cientos de años, seguía siendo un tipo enfrente de un grupo de gentes con un pizarrón. A partir de la pandemia creo que eso ya cambió, pero efectivamente las maneras de educar y de enseñar y de retener ya deben de ser muy diferentes. Pero para ese tiempo, los 90, pues fue una maravilla para mí haber ganado un libro que duró muchos años, que ayudó a formar generaciones. Todavía hay gente que me recuerda, que me dicen tío sin serlo, porque aprendieron a amar la historia de sus padres, la tierra de sus padres, de sus abuelos, de ellos mismos, a través de lo poquito que aprendieron en el libro de historia. Es uno de tus logros y de tus éxitos, ¿no? Soy historiador, es más, no soy nada, pero he logrado hacer muchas cosas. Y eso, hay que decirlo también, te dejaba una lanita de regalías anuales. Yo como que me acuerdo. Durante un buen tiempo sostuve. Eso tiene un finiquito. Dejó de existir, después dejó de aparecer, nos pagaban cada año los derechos de libro, interesante, como un buen sueldo como un aguinaldo, como un bono. Realmente mucho más, era como un sueldo anual. Con aguinaldo. Con razón, en esos tiempos siempre salías con equipo nuevo, cámara, algo. Sí. Pero en serio, porque además sí llegaste a hacer eso, o sea, de que te llegabas a la anita y de repente pues te equipabas o hacías... Sí, en realidad, para quien uno de nuestros compañeros compraba un carro, con eso y un poco más, compraba un carro de relativo lujo al año, no lo cambiaba cada año. Claro. Él... pero sí le alcanzaba para con 2 años comprar un carro de lujo. Entonces, realmente bien, otros ayudaban a sus hijos, yo lo metí al negocio, hice malos, pero bueno, pues la vida así es, un montón de errores, pero que los disfruta uno. Tú tuviste, Jorge, creo que la primera agencia, ¿le podemos llamar agencia de publicidad? Tal vez no la primera, porque debo tener... claro que Jonás hizo algún intento de alguna agencia de publicidad, pero la primera agencia con clientes formales, de largo plazo, de montos altos, sí. Que no tuve me concentré en 1 o 2 clientes y no tuve, como algunos otros pudieron sobrevivir con más clientes o trascendieron. Incluso hay un equipo de nayaritas que se fue de aquí a hacer una agencia y bueno, hay historias mucho más exitosas que las nuestras, pero por lo menos en tiempo fue de las primeras que lograron formalizar. Sí, tenías buena facturación, porque hay que decirlo también, las agencias de publicidad hasta la fecha pues se miden en lo que facturan. Sí, claro. De hecho hay un ranking anual. Claro. Que por cierto, una vez salió una agencia de aquí de Nayarit y dije, pues ¿cómo? ¿Estarán lavando dinero? ¿Qué? ¿Cómo es posible? Porque fue hace poco, pero no, ya me explicaron cómo estuvo el asunto. Y tú tenías una empresa que se llamaba Comunicación Óptima. Existe todavía ese nombre, ¿no? Sí, todavía, bueno, llega la caída del mercado, la desaparición de nuestros principales clientes. Tenemos un problema en Nayarit y en casi todo el país. Le trabaja en un gobierno y se convierte en un demonio en el que sigue. Entonces, realmente es muy difícil en un lugar como Nayarit lograr hacer una carrera de largo plazo. Porque hay que decirlo, el principal cliente pues siempre va a ser el gobierno en turno. Y en un lugar como Nayarit o como Tepic, que no hay la gran industria, hay muy poquito, que no hay el gran comercio, pero hasta ahí se acabó, ¿no? Y claro, la parte turística que siempre nos ha salvado, ¿no? Yo tuve mis etapas de irme para la zona de allá de Bahía a buscarle, pero duraste muchos años con una agencia muy bien montada, con mucho personal, muy bien equipado. Mucho personal, llegamos a hacer de todo, imprimir libros, llegué a tener hasta 60 colaboradores, la nómina de eso era increíble. Una locura. Y ahorita impensable que volvieras a montar un monstruo así. No, hoy creo que hubo gente más sabia que yo, entre ellos René Ruiz, que tenían trabajos, pues contrataban lo que se necesitaba ese trabajo, no tenían una plantilla fija.
Eso es un gran acierto, desacierto para mí. Pues depende, ventajas y desventajas, porque también tú tenías el poder de hacer propuestas en 2 días que alguien de otra forma no podía hacerlo, ¿no? Y bueno, también tenemos que admitir que las nuevas generaciones ya estudiaron, fueron a la escuela, y hoy, con todo el respeto, a ver, una sola cámara en ese tiempo costaba $17,000. Claro. Hoy, discúlpame, pero con $500 te puedes comprar algo, o con $1,000 te puedes comprar algo bastante decente y hacer algo bastante decente. Y la verdad, yo veo gente en la universidad, incluso en universidades privadas, que hacen contenidos, al menos la producción audiovisual, bastante decente y dignos de concurso. Entonces nos quedamos atrás. Sin embargo, pues la poesía no veo que haya mejorado mucho. No, ni el feeling, fíjate, es una parte que es muy importante para mí platicarla contigo, Jorge, porque pues al igual que tú, yo tuve también mi negocio de publicidad, no le quiero llamar agencia, pero hacíamos principalmente radio y después video. Y me pasó lo mismo que a ti, o sea, llegó un momento en que ya no era costeable, yo nunca tuve tanto gente, pero sí llegué a tener 6, 7 personas ahí echándome la mano. Y llega un momento en que ya no se puede, pero afortunadamente, y yo que por eso hemos sobrevivido de alguna forma en estos menesteres, pues nadie te enseña, una, pues la experiencia, dos, las buenas prácticas, las buenas formas de comunicar, pues esas, digo, sí te las enseñan, pero falta mucho fogueo, y que es lo que yo creo que a veces le falta. Pues mucho fogueo y quizás los jóvenes pues traen otra cosa que a lo mejor también va a derrumbar lo que antes hacíamos nosotros. Sí. Pero la palabra como tal, la idea como tal, digo, yo veo espectaculares producciones audiovisuales, sin embargo... Sí, a nivel manufactura, pues, una gran producción. Y con un celular. Sí. O sea, ni siquiera con... sin embargo, no escucho cosas que puedan estar en la mente de la gente 30 años después. Es correcto. Que hayan sacudido la cabeza, la memoria de la gente, pero bueno, pues ya llegaremos a recordarlos a ellos. Sí, y bueno, tú duras ahí unos años, muchos, con esta agencia. Sí. A la par, tu trabajo en el tema periodístico, vas y vienes, entras y sales de medios. Yo trabajé muchos años, bueno, mi primer empleo que me permite hoy tener una simbólica pensión, seguro, porque realmente es muy simbólica, no tuve las semanas. Yo, antes de cumplir los 18 años, trabajaba en un periódico formalmente que daba El Observador de Nayarit, que te formalizaba el contrato, que te daba seguro. Eso me permitió, con semanas que tuve después, tener el seguro. Trabajé en un periódico, fue el único momento que en El Observador que yo, por una paga, recibía hacía un trabajo por una paga. A partir de ahí yo empecé a colaborar solo por mis ganas de hacerlo. No me sentía, y creo que tampoco me siento todavía periodista, sin embargo me gustaba escribir, lo hacía. Siempre te ha gustado, ¿no? Fui reportero, pero nunca permitía que me pagaran. En el Diario Pacífico alguna vez me pagaron un boleto a México cuando era estudiante, como gratificación. Sí. Después empecé a escribir ocasionalmente, escribía breverías en el Meridiano de Nayarit con el doctor Alfaro. Y poco a poco ahí se fueron haciendo las cosas hasta que se presenta un momento de que los accionistas del Meridiano me invitan a trabajar y a dirigir uno de los dos sobrevivientes de los medios impresos en Nayarit, y estamos ahí ahora. Que eso es a lo que quiero llegar, pero todavía no te me aceleras, como que ya te quieres desafanar de esta bronca en la que te metí.
Antes de eso, Jorge, a ver, yo no recuerdo exactamente en qué momento tú y yo nos cruzamos, pero nos debimos de haber cruzado en varias ocasiones por el tema de la publicidad. Yo hacía producción de radio, en algún momento nos cruzamos. Yo recuerdo que tú tenías el encargo de la producción de la Hora Nacional, la parte de Nayarit. Bien, yo llego aquí a Nayarit en el 88, al término del gobierno de... Roberto, no, ¿quién? No, allá en México, perdón. al triunfo de Carlos Salinas de Gortari. Ajá. Me regreso yo, terminó nuestro trabajo en México, me vengo aquí con una oferta y finalmente me ofrecen trabajar para un noticiero de radio en gobierno del Estado. Te digo, sin haberlo hecho, me recomienda Rogelio Zúñiga, entro y por ahí nos dan la responsabilidad de hacer la Hora Nacional, que le hice durante poco tiempo. Y luego otra vez, al inicio del gobierno de Antonio Echeverría, creo que Antonio Tello me encarga la Hora Nacional un tiempo corto y lo producíamos con ustedes. Que luego les daba hasta flojera, pues, ¿no? Hacer Sí, la Hora sí, Nacional. sí. En realidad tampoco hicimos una revolución, nomás le dimos cierta forma, ¿verdad? Los guiones, digo, yo recuerdo que alguna vez me contrataste para yo editarla. Sí. Y ahí yo tengo un bonito recuerdo de eso, porque en aquel tiempo todavía se entregaban en carretitos o cassettes. Y normalmente, bueno, en teoría las tenías que entregar a todo el mundo, pero la verdad es que todo el mundo se enlazaba de Radio Aztlán, que era es la estación. Y una vez no alcancé a editarlo por algo, y ya no alcancé, y entonces hablé y les dije, oigan, no voy a alcanzar. O sea, ya lo tengo, pero no alcanzo a meterlo a carrete y llevárselos. Entonces me dijeron, pues desde tu oficina. No sé si eso lo sabías tú o no, si no ahorita te vas a enterar, mi irresponsabilidad o mi responsabilidad. Me dijeron, pues desde tu oficina, ponle play y por teléfono. Y entonces una de las horas nacionales que transmitió el Estado de Nayarit fue en mi oficina, y además yo con gente y no hablen porque estamos en vivo a nivel estatal con la Hora Nacional, y eso, bueno, para Con mí. la bocina. La bocina y los teléfonos, para los que nos oyen y nos ven ahorita, teléfonos de antes, un teléfono que digo, ya era digital, no era de disco, pero sí era un teléfono, un aparato, y darle a un niño un teléfono, eso no sabe qué hacer con él. Piensa que es una botonera y para otra cosa, ¿no? Pero a lo que voy es que me trae buenos recuerdos esa actividad tuya, y que finalmente es una responsabilidad, ¿no? Digo, unos la quieren y otros la rehuyen. En realidad fue muy breve, tampoco trajo grandes novedades, debo admitirlo, no fue parte así de la... Pero había que aprovechar ese espacio, pues, ¿no? De gloria. Y después nos invitaron a hacer algo de televisión pública cuando inicia la... Donde ya, ahí sí nos convivimos cuando menos una vez por semana. Sí, a hacer aquella célebre Noche Viva. Yo te voy a platicar, creo que ya te lo he dicho, pero alguna vez el Tello, yo era jefe de producción en RTN, entonces un día me habla, como muchas veces que me hablaba a su oficina, ¿verdad? Y cada que me hablaba era a ver qué se le ocurrió. Porque hay que decirlo, ahorita y entonces es mucho más fácil producir como en vivo. Sí, cómo no. Que ponerte a editar cosas. Entonces, una vez que tú tienes un espacio con cámaras, con iluminación, con todo eso, pues al Tello se le empezaron a ocurrir más programas y más programas. Y un día me manda a llamar y me dice, oye, me dijo, ¿has visto el programa, ¿cómo se llamaba el de Ricardo Rocha? Se me fue, para gente grande. Para gente grande. Y le dije, claro. Me dijo, ¿cómo te parecería que hiciéramos uno así? Le dije, no, pues muy chingón, pero ¿cómo? Pues así me dijo, ya están las cámaras, ya está el personal, o sea, y me dio mucha risa porque prácticamente me dijo, ¿se hace solo el programa? ¿Cómo no? Yo lo único que me dio miedo, y creo que lo comprobé, y ahorita vamos a platicar de eso, es el tema de la música. Es muy complicado meter grupos musicales a un forito y que suene bien. Sí. Porque además la gente a lo mejor no lo sabe, pero siempre en un tema televisivo, musical, o se escucha bien para la gente de ahí o se escucha bien para la tele. Es muy raro y muy cabrón que puedas lograr las dos cosas. Entonces, obviamente, nosotros privilegiamos a la transmisión. Sí. Entonces, se hizo un programa de corte cultural, nocturno. Sí, en realidad era un poco una combinación entre lo trivial y lo profundo y lo... Después, bueno, pues no hay mucho de dónde escoger, repetíamos mucho, pero... a todos los Caínes,
y a todas las... todo. Obviamente la Secretaría de Cultura, ¿no? La Sí, pero SECAN. finalmente no se hace solo el programa porque hay mucha gestión, Juanita Te Huerta. llevaste un equipo muy valioso, pues tu equipo de siempre. Sí, para convocar desde a los payasos, los bailarines, los músicos, los todo. Llevar una escaleta. El programa duraba 2 horas, no recuerdo. Creo que hora y media. Hora y media. A veces pedíamos permiso para prolongarnos un poquito más. Como dato también curioso y brevario cultural, en aquel tiempo el canal RTN dependía o era una señal, era una concesión del Instituto Politécnico Nacional. Sí. Entonces el tiempo no era nuestro, teníamos un tope. O sea, eso que dices de pedíamos permiso es que afectábamos de alguna manera a otro programa, ¿no? Y eventualmente nos daban el permiso, pero la verdad que sí se hizo historia. Claro. Tenemos que reconocer que tuvo éxito por muchas cosas, no por lo que uno haga. Hubo un momento en que no hubo oferta nacional de gran calado, creo que ya había pasado la época de para gente grande, ya había pasado su boom. Entonces no había el viernes una oferta nacional. El viernes en la noche, El viernes en la noche. La gente realmente se reúne. A estas alturas, y no por ser yo, me reconocen por Noche Viva. Sí. Y dices tú, tantos años para un programa, pero ¿qué es lo que recuerdan? Que la gente se vio a sí misma en la tele. Exacto. Sus cantantes, la verdad, siento hasta pena. Dábamos unos cartoncitos con un reconocimiento de Noche Viva y mi firma. Sí. Diario firmaba, bueno, los viernes firmábamos Tello y yo. Sí. Y la gente conserva con mucho cariño esos reconocimientos, esos diplomas, que no se llaman diplomas, pues, pero los veo con los artistas en su casa. Porque era una ventana para verse. Claro. Con todo mi respeto, creo que en la televisión se veían mal los artistas, que todo el esfuerzo que puede hacerse en llevar a 20 o 30 personas a un lugar, bueno, claro. Pues nos veían mucho la gente, nos veían porque se veían a sí mismos. Es correcto, y veían al hijo o al amigo o al que iba a cantar. Y hubo programas espantosos porque nos metían goles, o sea, niñas que no debían haber, que digo, una vez fue una niña prácticamente, dije, ¿cómo no checaron eso? Claro, pues no podía estar. Goles. Me queda grande la yegua y una niña cantando esa. Dije, bueno, pues tampoco era la idea. Digo, tampoco era para morirse. Pero creo que fue a algunos que cantaban espantoso, que bailaban lo que yo tengo de bailarín, lo tenían ellos, malísimos. Pero bueno, también eso es parte de nuestra realidad. No todos eran extraordinarios cantantes, ¿verdad? Pero bueno. Y además, digo, hay que decirlo, tú tenías la gran apertura porque todos nos preocupaba un poco porque tú siempre fuiste muy serio y muy la poesía y llevabas a un cantador y, ay, cabrón, o sea, muy sofisticado pues el asunto. Pero luego te dejabas que te metieran a un grupo de rock. Me acuerdo mucho un grupo que se hizo un desmadre porque además... No es que tocaran horrible, pues es música que a lo mejor no nos gusta, ¿no? Pero era algo así como thrash metal, o no sé cómo se llama ese género. Sí. Que realmente era un espacio muy pequeño, con batería, con instrumentos, y no se podía ni hablar, ¿no? Y era a gritos, me acuerdo que esa vez, pues yo más te veía la cara, ¿verdad? Y tú aguantándote así con ganas de decirle, cállense, por el amor de Dios, ¿verdad? Pero, sí, bueno, pero muy creo que pero permitías de alguna forma, o sea, no hubo una expresión artística o cultural que no tuviera espacio ahí, ¿no? Creo que pasaron por ahí. Hubo cosas que se nos fueron de las manos. Un grupo de rock de jovencitos que no alcanzaron a salir, los tuvimos que programar para la siguiente semana, que la mamá ya nos mataba. Digo, yo los entiendo también, claro. Porque no tuvimos el control de tiempos, pero bueno, fue una etapa. La gente no cree, ahorita es muy difícil comprobarlo, pero lo que tú dices es muy cierto. Yo recuerdo, tú te llevabas cuando menos a 3 personas para recibir llamadas. Ah, sí, era una locura. La noche del programa, yo las veía, porque yo estaba acá en la dirección de las cámaras y eso, pero las veía anotando tarjetas de la gente que estaba llame, para echar porras, para mandar saludos, para felicitar. Incluso yo los publicaba. ¿Cómo va a leer eso? Léalos. Sí. Me ponían una friega generalmente a mí, no a los invitados, ¿verdad? ¿Cómo hace eso? ¿Qué chafa? ¿Qué debería
quería dedicarse a otra cosa, yo disfrutaba eso. O sea, bueno, pues tienen todo el derecho, pues si nos ven, tienen todo el derecho de decir que no les gusta. Y ahí convivimos mucho, porque bueno, pues yo era el que te producía ese programa. Me acuerdo que tenías una cortinilla muy bonita ahí de la Peor para el sol. Peor para el sol, con la canción esta, ¿de quién es? De Sabina. De Sabina. Una animación ahí que, ¿te acuerdas? Fueron mis pininos en la animación. Me acuerdo que siempre has sabido describir muy bien las cosas. Hasta ahorita me acuerdo que decías, quiero que una luna y se escuche como una, ¿cómo se llama lo de las poleas? Una carrucha. Sí, carrucha. Sí. Quiero que se escuche ese sonido y más o menos lo logramos, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. Pero bueno, fue una buena experiencia. Creo que ahí ya nos conocimos bien, pues, ¿no? Sí. Y bueno, después de eso, de ahí empezaste tú con temas más, digo, siempre hemos estado en la política, porque además aquí en este estado, si te dedicas a la comunicación, periodismo o algo parecido, invariablemente vas a llegar a una campaña política. Sí. ¿En qué momento empiezas con las encuestas, con esos temas? En realidad yo estudié investigación social en la universidad. Tienes un diplomado en estadística. Eso lo hice aquí, lo hice aquí en Nayarit. Yo toda la carrera estudié estadística. Ajá. 7 semestres estudié estadística. Ajá. Yo estudié teoría de la medida, estudié métodos de investigación cuantitativa, cualitativa, instrumentos de medición, todo. Toda la formación teórica la llevé en la escuela. Eso lo estudian los psicólogos generalmente, los psicólogos de la UNAM y los del Ibero, no en todos los lugares, porque no tienen ni remota idea. Hoy sé que ya no estudian matemáticas ni estadística en psicología, me pongo a llorar. Todos deberíamos estudiar estadística y matemáticas si queremos aprender a pensar. Pero bueno, si no estudia nada, que no estudie nada, a mí ya me importa poco. Y nosotros investigábamos en la escuela temas muy concretos. Entonces, no le llevábamos encuestas, sino una investigación con el método de encuesta para hacernos de datos. Cuando yo llego a Nayarit, empiezo a hacerlo desde llegandito. En la primera campaña que me toca medir en Nayarit es la de Alejandro Rivas Curiel, que se enfrenta al poder de Celso Delgado, que quería otro candidato. Nosotros medimos y medimos bien, con métodos rudimentarios, porque medimos a los delegados del PRI que iban a ir hacia convención y logramos medir muy bien. A partir de ahí, debo pensar que fue en 89, 90, una cosa así. Y entonces yo empecé a hacer cosas. Y bueno, yo venía de México de trabajar en el instituto, en la Comisión Federal Electoral. Antes no era instituto, lo hacía el Estado, la Secretaría de Gobernación, trabajaba en Gobernación, en la administración de Manuel Bartlett. Entonces yo traía toda esa formación electoral de México, más las encuestas. Entonces yo venía haciéndolo, aunque ya después pues ya fuimos a los cursos que hoy se convierten en consultores con un fin de semana que van con ver un par de horas en YouTube. Sí. Y bueno, realmente lo empecé a hacer, llevé encuestas, llevé campañas y todavía hago encuestas. Generalmente ya solo acepto hacer encuestas ocasionales en tiempo electoral, hacemos fuera de aquí y hace algunas elecciones ya empezamos con la encuesta telefónica masiva. Siempre hemos hecho encuesta telefónica, pero con operadora, muy, muy certeras. Y recientemente ya empezamos a hacer lo que hace hoy un montón de gente con plataformas en encuestas electorales. Con sus peros. Pero es una herramienta que pide la gente, pues. Tiene sesgos, es muy económica y nos permite tener también para ciertas cosas, ¿no? Yo la hago generalmente en un par de días. Hay gente que la hace en 2 horas y le sale muy bien. Yo, por cuestiones de
de obsesión metodológica, de terquedad. La hago sábado, domingo y un poquito de lunes y hago cuotas y todo. A lo mejor pierdo el tiempo. Es muy común que sucede un escándalo mediático, político, y al otro día te empiezan a llamar, ¿verdad? Sí. Lo cual es muy bueno. Qué bueno que midan. Qué bueno que... Así es. Que midan el agua a los caballos. Entonces, y sigues hasta la fecha. ¿Hiciste en algunos estados de la República? ¿Te fuiste a Durango? Sí. He hecho en varios estados. He hecho en Guerrero, en Jalisco, nacionales, en la Ciudad de México, telefónicas. En campo hago muy poca fuera de... Muy caro. Muy caro y realmente no lo pagan. Hago poca fuera, la mayoría la hago en Nayarit, pero sí hago encuesta telefónica en todos lados. Es muy interesante y tú eres mi consultor de cabecera. Cuando yo veo una encuesta rara, luego te la mando y te digo... Por lo menos... platícame de la metodología, siempre te pregunto, ¿no? Ya me contestas, pues está bien hecha, pero tal y bueno, pues la metodología también, pues no sabe uno si le hicieron o nomás la reportaron. Eso no hay manera de saber. De lo que has realizado hasta ahorita, sí, una pregunta muy mamona, pero te la voy a hacer. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? O sea, ¿te gusta el tema de marketing político? ¿Te gusta esa parte? A mí, por ejemplo, me fascina y extraño mucho cuando hacía anuncios, cuando hacía publicidad, cuando me ponía a pensar y hacer una idea chingona que, esta va a pegar, esa generación de ideas para un fin publicitario, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Ya tengo muchos años que no lo hago porque no hay ni quien me contrate para eso, porque ya no hay. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿O escribir tus cosas? Bueno, la que combine dos cosas para hacer que sea lo rentable y lo apasionante, las encuestas, porque cumple ambas. Sí. En el segundo lugar, guionar anuncios, tanto de radio como de televisión, y que también paga, a veces muy bien. Yo suelo cobrar caro en mis guiones, casi nadie los paga, es su problema. Y me apasiona mucho, pero no paga, escribir. La verdad, si pudiera solo escribir y pulir, es lo que más me gustaría. Sé que no deja, sé que no paga, no se puede vivir de eso, sin embargo, eso te abre muchas puertas. Escribir a mí me permitió entrar a todos los demás campos, porque finalmente la consultoría política termina tarde o temprano en una pieza de escritura. En un discurso, en un eslogan, en todo, y finalmente puedes ser el jefe del grupo, pero si no eres capaz tú de hacerlo, no. Entonces, bueno, yo un día que me despojen de todos los consultores, de todo el equipo auxiliar del consultor, pues yo puedo hacer la encuesta, yo puedo hacer el guión. No, obviamente tengo una cámara, pero no la sé tomar, no la sé... Pero podrías hacerlo. Sí, pero sí puedo decirle, quiero esta toma así. Digo, tú lo sabes, yo no puedo agarrar la cámara, pero sí te puedo decir que quiero el plano, que quiero una profundidad de campo así, una composición así. No todo el mundo bueno, entonces no lo manejo, no manejo una cámara, no manejo un micrófono, pero sí soy capaz de pedirlo y de sentarme a elaborar un discurso, un eslogan, cualquier cosa que sea posible o que sea necesario. Normalmente, ¿cómo escribes ahorita? ¿En computadora, en iPad, en papel? Yo solamente escribo en computadora. Le comentaba ayer a alguien que es parte del equipo del periódico que si escribe en celular, él todo lo escribe en celular. Yo no entiendo porque yo no puedo. Yo necesito ver además el párrafo completo. Sí. No puedo estar viendo el pedacito. Hay gente que lo hace en el celular, pero como pantalla, pero tiene un tecladito. Martín Sánchez así lo hacía.
Yo necesito el teclado, no necesariamente la computadora, puede ser el iPad, puede ser lo que sea, pero sí más formalito. Original, a veces puedo esbozar algunas cosas en papel, pero solo las ideas o el esquema. Notas de voz, nada de eso. Pero creo que también se puede hacer y es bueno. Sí, pero creo que sí. Más quiero entender un poquito cómo trabajas, cómo te inspiras. Lo hago yo, pero hay gente que, mi hija se dicta a sí mismo y va recordando y va construyendo. Yo una vez encontré, por ejemplo, a Karina Cancino, que tengo mucho que no la veo. Hace su nota en voz. Trae un Word, la aplicación de Word en su teléfono y le dicta. Sí. Y le dicta bien dictado. O sea, me refiero que coma, punto y aparte, abre comillas y le está dictando la nota perfectamente. La trae en la cabeza ya un poco armada, ¿no? Obviamente hay una nota que le empieza a dar vuelta en la cabeza y en la cabeza y en la cabeza y en la cabeza, pero no sé dictarle todavía. Pero es una maravilla. Debe ser una maravilla. Pero no, generalmente necesito la computadora. Bueno, algo chistoso que a mí me llamó mucho la atención en su momento. En alguna campaña política en la que tú y yo coincidimos, se te pidió que hicieras, no sé si un eslogan, un verso, no sé, algo. Y en aquel tiempo le dijiste a alguien que te imprimiera una, no sé cómo se llama, una cuadrícula, con un número de cuadrículas, porque ibas a hacer versos. No sé cómo se llama eso. Yo primero dije, qué tipo tan más mamón. Y después no sabes cómo admiré esa parte cuando vi el resultado, porque eras tan estricto, pues. Sí. Y casi nos corriste así, porque sálganse, porque voy a crear mequetrefes. No, yo me imaginaba que nos ibas a sacar. Ibas a prender un candelabro así como el Conde de Montecristo con tu pluma. No, fuera de bromas, mandaste imprimir una no sé cómo se llama esa madre. Sí, un papel cuadriculado seguramente. De los versos. Sí. Eso te respeto mucho, que respetes tanto. Sí. Bueno, en realidad yo no sé hacer poemas medidos. Y además era una campaña política. Sí. Sin embargo, sí es necesario, aunque no lo haga uno consciente, la medida de las sílabas, porque el lenguaje, ritmo y cacofonías y todo. Yo tardo mucho puliendo y obviamente una frase hay que hacerla con toda la contundencia. Sí, que remate bonito. Quizá lo único que me falta en la vida, aparte de una novia policía, no, bueno, siempre hago una broma en eso, solamente me falta una novia que haya sido mujer policía, no, es una broma. Pero aparte de cantar, que no sé cantar, que me gustaría, pero nunca lo voy a lograr, sí me gustaría escribir una canción. He escrito 2, 3 canciones, no voy a contar ahorita. ¿Por qué? Porque son utilitarias y son jingles para campañas y que han funcionado muy bien. Pero me gustaría escribir una canción. Generalmente yo creo que los verdaderos poetas son los que componen las canciones. Por piteras que sean, realmente tienen una... Pero todo eso necesita un fraseo muy cuidadoso, muy todo, y para eso hay que entender el lenguaje. Claro. Y para empezar, si no sabes, fíjate, si no conoces las sílabas, las vocales, son 5. Y no sabemos cuáles son las débiles y cuáles son las fuertes. Ya empezamos mal, porque al hacer sílabas necesitamos conocer las vocales. Y al poder dividir y hacer métrica y todo, se necesita musicalidad en el lenguaje. Y bueno, pues finalmente tampoco lo estudié. Lo hago de manera rudimentaria nada más. Pero bueno, a mí me llamó mucha atención y respeto mucho esa pasión y ese tratamiento que le diste en ese tiempo a escribir esas líneas. Y ya para llegar al meollo de este asunto... Apenas vamos empezando. El tema del meridiano. O sea, a ver, los periódicos a nivel mundial, sobra decirlo, que están desapareciendo. Yo todavía fíjate que a mí un tío, en la secundaria, un tío la verdad es que me hacía la pinta con mi tío y me llevaba un Vips ahí en Guadalajara. Y yo veía que mi tío bien a gusto llegaba al mismo Vips de siempre, que creo que todavía existe ahí por la Glorieta Colón, y ahí estaba un periódico en la barra y pedía su cafecito y unos molletes o lo que sea. Y yo lo veía tan a gusto, entonces siempre lo terminaba y me lo pasaba. Toma, mijo.
pues yo empecé a ojearlo, ¿eh? Y pues es un tema que se vuelve hasta nostálgico, ¿eh? La textura del papel, el olor. Yo todavía recuerdo en la memoria a lo que olía la tinta fresca de un periódico. Ahora todo eso ya se cambió por iPads y por mil cosas, ahora ya no se lee, periódicos han desaparecido, los más grandes se siguen ahí defendiendo. Y bueno, el periódico Meridiano, con el respeto debido a su creador, y no vamos a entrar en ese tema porque ese sería otro programa, pero pues un día anuncian pues que te vas yo le llamo a rescatar, por ahí salió la frase esa de salvar el papel. ¿Cómo era esa frase? Sí. Y no conozco otra persona pues más adecuada para ese trabajo, si se le puede llamar trabajo. Qué difícil, qué complicado estar al frente de un medio impreso aún, claro, con sus adecuaciones ya formales, con sus páginas web y con sus PDF circulando por todos lados, pero finalmente ¿cuántos quedan en el estado? ¿Dos formales grandes? 2 formales que aparecen al menos, no sé si aparezca todos los días en Nayarit Opina, por lo menos de lunes a viernes sí aparece. Sí, para mí eso es un periódico, ¿va? Que tú vas en la calle por el centro y hay un puesto y ahí veas ese periódico, nada más está Meridiano. Que se imprima mucho, poquito, realmente es una tarea titánica hacerlo. Sí. Todavía hay lectores de papel. Sí. Y todavía hay lectores del formato, aunque no sea en papel, pero el formato acabado. Sí. Con todo el respeto a la televisión, un reportero de televisión le dice: señor, ¿qué opina de esto? Taca, contesta, y yo puedo llegar y decir: no habrá tal cosa, dijo fulano de tal, y poner el video y yo cumplí. Ajá. Acá no es suficiente eso, o sea, necesitamos explicarle, dosificarle y todo, porque entonces la pregunta es si primero, la gente se entera en tiempo real, porque hoy el reportero, formal, informal o lo que tú quieras, le pone, y en ese momento te estás enterando tú, ya lo viste, en vivo, en tiempo real. La otra es, después lo elabora y lo conoce en redes sociales procesado, también de manera casi inmediata, en radio y en televisión. ¿Qué papel nos queda al periódico cuando salimos un día después? Realmente salimos, si el periodismo es la historia de lo inmediato, realmente nosotros hacemos historia de lo ya no tan inmediato, historia de la historia. Porque entonces sí tenemos otro nivel de exigencia, tenemos otro nivel, porque el que vende verdura, el que atiende un restaurante, tiene una vida aparte de la que tenemos nosotros. Una vida, qué buena que sea separada fuera de la administración pública, de la política, de los acontecimientos, de los accidentes, de todo. Y puede tener solo un momento para recrearse y divertirse, o dolerse o enojarse a través de la lectura de una información. Entonces se va complicando cada vez más el papel del periodismo en papel, que requiere un tratamiento más formal. Una vez fuimos alguien de televisión y yo a San Blas a la inauguración de la remodelación de lo que hizo el gobierno federal de la 4T en San Blas. Él llega, pone el micrófono, dice, voy a exagerar, qué bonito está todo esto lo hizo el gobierno federal, aquí está fulano, aquí está perengano, nos vamos a comer, y ellos están a gusto comiendo mariscos, y yo empezando a escuchar el audio, escribiendo todo, y lo termino hasta las 9 de la noche para que lo oiga alguien mañana. ¿Qué diferencia debe haber entre una cosa? No, pues mucha.
Debe haber mucha sustancia en lo tuyo. Mucha sustancia, mucha interpretación, mucho lenguaje, otro. La verdad es uno de los textos más leídos en el periódico porque le llamó la atención al secretario federal del ramo que lo compartió y se hizo, bueno. Entonces, ¿cuál es el papel del periodismo que no está pegado al tiempo real? A ver, yo no sé si El País, el periódico El País, el periódico global, haga reportes al instante, no lo sé. No creo. Yo a veces veo Mediodía y no actualizan nada de información. Ajá, bueno, no estoy hablando de las elecciones de Estados Unidos ni de nada, pero creo que entonces debemos remeditar el papel del periodismo en general, que siempre ha sido así, pero hoy cambió, teníamos de un día para otro, y hoy de un día para otro es demasiado tiempo. A no ser que valga la pena. Entonces tenemos que hacer, la misión y la visión de Google no sé si siga siendo la misma, organizar, organizar la información del mundo y compartirla. Es la cosa, a mí todavía se me eriza la piel. La información del mundo para que todos puedan acceder a ella y usarla. Antes era más bonita, ¿cómo dice? Organizar la información del mundo y compartirla. Qué maravilla. De veras se me eriza la piel. Yo creo que ese es el papel del periodismo. Organizar la información local, el periódico global del mundo. Nosotros en lo local, organizar la información local y compartirla. Claro. Organizarla, ¿qué quiere decir? A ver, tienes que seleccionarla, Priorizar, tienes que priorizarla, tienes clasificarla, que hacerla atractiva, envolverla, a veces interpretarla, a veces explicarla y compartirla. Eso te puede llevar todo el día, porque ojalá que la gente solo dedicara 2 o 3 o 5 minutos a informarse. claro. Y no estuviera todo el día. La gente está en las redes sociales pues viendo otra cosa, no la información. La información la vemos nosotros porque ese es nuestro interés. Es nuestro trabajo. La gente está viendo otras cosas, que si el artista, que si el accidente, que si su prima, que si mi tía, que si el sobrino hizo esto, que están en el chisme del día. Así es. No están consumiendo información. Nos engañamos y creemos que el mundo nos está siguiendo la noticia minuto a minuto. No, eso es para nosotros. Entonces esa es nuestra tarea. Organizar la información del día y compartirla. No estoy haciendo un descubrimiento de ninguna especie, pero esa es nuestra tarea de un periódico que viene desde el siglo pasado, con el Nayar, en los 40, que a los 80 ya es Meridiano, y que hoy el doctor Alfaro hace 20 años ya esperaba el fin del periódico de papel. No se van a acabar, siguen siendo útiles, necesarios, sí, con menos margen de monetización, pero creo que todos los medios, todos, incluso los multimillonarios medios que eran la televisión y todo, han dejado de monetizar como monetizaban a alguien. Para ahora una concentración de los consumos de contenidos y de la publicidad, pues en los grandes marcas internacionales que le quitan a los esfuerzos locales y todo. Ese es el mundo, tampoco podemos quejarnos. Sí, claro. Ese es el mundo y tenemos que encontrar la manera de buscar ese espacio de quizá menos ingresos, mayor optimización. El Meridiano tuvo en sus épocas de gloria con el doctor Alfaro 100 colaboradores. Llegó a tener 3 o 4 fotógrafos de planta. Hoy tenemos 44, de todos modos, es una planta laboral enorme que hay que sacar nómina. Todos
todos se les paga seguro, excepto a un servidor que está bajo otro contrato, además porque ya tengo una pensión, pero uno o dos que por el esquema de contratación no alcanzan seguro, todos tienen seguro. Entonces es una empresa formal, es una empresa cuando todas las otras empresas formales están en peligro de extinción o de desaparición fiscal. Ahí está Meridiano todavía haciendo un gran esfuerzo, y no porque yo esté en el periódico. El periodismo de televisión y de radio es como un periodismo en vivo, como tú decías de la producción en vivo. Es como la vida, échale, y lo que venga. Y a las 4 de la tarde se terminó el noticiero, y acá en el periódico hay que hacerlo, hay que imprimirlo, hay que distribuirlo, hay que recogerlo, hay que cobrarlo. Hay todo un mecanismo complejo, interesante, maravilloso. Creo que todavía queda mucho tiempo. Espero no ser el que cierre la puerta. Lo mismo decían de la FM, ¿no? Sí, Ya había países que la habían apagado. Yo afortunadamente veo que aún sí. Creo que igual que el radio, las cosas están cambiando. Qué bueno que cambien. No podía permanecer esto igual, pero no se ha acabado el teatro. Así es. Y el teatro creíamos que el otro día vi, perdón que te interrumpa porque me llamó muchísimo atención y me dio mucho gusto, ya hay un servicio de streaming de teatro. Ah, sí. Yo no lo había visto, y qué buena idea. Sí, no lo consumo, pero lo veo anunciado, sí. Qué buena idea. Pero si no se ha acabado el teatro, cuando llegó el cine, ya se iba a acabar el teatro, y cuando llegó la televisión se iba a acabar el cine el cine y el teatro. Y hoy con la demanda, como el consumo bajo demanda, realmente se produce más cine, yo creo que nunca. No lo sé. No lo sé si como tal, o no sé si le llamemos cine a las series o no, pero bueno, pues es finalmente la producción audiovisual, llámese video, llámese cine. Realmente creo que también el periodismo puede florecer, porque también tenemos que tener entendido que hoy se puede hacer un medio formal con 5 o 6 colaboradores. Esa es una parte importante. Para mí son muy importantes, ¿no? ¿Qué tan importante juegan las plumas? Todavía hay lectores de columnas así habituales. Yo lo sé porque lo soy. Sí, pero claro. ¿qué tanto influye el que leas un periódico u otro, o un medio u otro, por el personaje? Estamos en épocas donde vemos a un Latinus, donde vemos a ciertos personajes que pesa más el personaje, ¿no? Por decirte un ejemplo muy vulgar, un ejemplo muy comercial. Adela Micha pues, se sale y se pone a hacer su saga y es un éxito. Sí. Y así muchos periodistas, aunque ¿no? tal vez ellos no ganen lo que ganaban en su momento. Realmente te vas... Es un fenómeno que se repite en todas las esferas, ¿eh? El reportero o presentador que se cree mucho porque lo es en un medio local, que lo dice, pues me voy a salir porque aquí no me pagan bien y voy a poner mi propio medio, pues le va a ir muy mal. Sí, claro. Le va muy mal en lo económico. Sí, claro. Va a seguir siendo el personaje. Claro. Sí, bueno, yo no sé cómo le vaya al ex noticiero de Televisa, a López Dóriga. No sé cómo realmente le vaya, pero supongo que no le va. No, y caen en lo que debemos de caer todos, en el buen sentido de tú te metes a López Dóriga Digital y pues son notas de clickbait, a que no sabes qué le pasó a Luis Miguel. Esas son sus notas, ¿no? Y entre eso, pues, viene una bien hecha, pues, ¿no? Claro. Pero hay que vivir, pues, ¿no? Sí, bueno. Realmente. Es importante todavía, ¿no? El peso de un escritor, de un columnista. Naturalmente, pero tampoco debe olvidársenos que realmente se llenan de soberbia los grandes. Sí. Finalmente eres por el medio también. O sea, tu pluma solita en tu muro de Facebook no vale lo mismo, perdón. A ver, Jacobo Zabludovsky deja de estar en Televisa, sí, pero se queda en radio. No sé si lo escuchabas en radio. Claro. Estaba muy atado en Televisa y decía lo que tenía que decir, pero en radio era qué bárbaro. Y en periódico sus columnas eran
geniales. Obviamente, ideológicamente uno puede estar en desacuerdo con Jacobo o lo que tú quieras, pero eran gente brillantísima, muy gobiernistas si tú quieres y todo, pero brillantísimos. Obviamente pues se están acabando esos como se están acabando en la iglesia los grandes sabios de ahora están más burros los curas que no sé. Bueno, alguien me dice que no, que son mis y bueno, finalmente hoy hay muchos, pues obviamente se dan cuenta, pero yo creo, tengo la esperanza que podamos después de ir modificando. A mí me toca hacer una transición a que este periódico venga sangre verdaderamente nueva, capaz de revolucionarlo. Yo realmente estoy empezamos 25 con la idea de apostarle a la generación de otro tipo de contenidos. Al fin de año nos atrevimos a hacer en el periódico una nota de un cura misionero de la Cruz que cumplió 50 años y yo creo que lleva 8 o 9 minutos de lectura la nota. Cuando la gente anda queriendo hacer textos para que duren 30 segundos bueno, TikTok de 7 segundos. Pero finalmente creo que también tenemos que regresar a trabajos bien cuidados, bien hechos. Tiempo para leerlo. Por ejemplo, esa nota yo la leí, pero hasta que le dediqué el hacerle caso, no a la carrera. ¿No? Y realmente vamos a apostarle a hacer un trabajo con mucho más aliento. Leí a Álvaro Alatorre, que por tercer año consecutivo Nayarit era líder nacional de producción de arroz. Se me antoja para trabajar la historia del arroz. A ver, ¿quién tiene en su cabeza que somos arroceros? Nadie, absolutamente nadie. No sé cómo andemos en el frijol, por ejemplo, negro, que no lo consumimos. Hoy comimos frijol negro, que no lo consumimos, pero sí lo producimos. Todas esas historias, el tomatillo verde ya se está exportando, no creo que a Rusia. Todo un montón de historias. El periodismo no solo es política, no solamente es crítica al gobierno. Creo que a la gente le importa poco eso. Necesitamos organizar y contar las historias de la realidad de lo local. Y lo podemos hacer en un producto, en un hombre de la calle, en un personaje, en un esto. Creo que también estamos llamados, debemos despolitizar el periodismo. De veras, creo que debemos que sea un 10-12% de política y lo demás, hay mucha cosa en la calle para realmente reportarlo. Estamos empobreciendo el periodismo solo dejándolo a la esfera del poder público. Creo que el poder público solamente nos atrae a los políticos y a nosotros, pero la gente tiene otra historia. Necesitamos narrar los temas de seguridad con otra visión. La nota de sangre solamente es el accidente. ¿Cuántas historias hay atrás de todas las dramas y tragedias que pasan en un evento desafortunado de eso? Estamos invadiendo la intimidad tal vez, pero digo, no es andar esculcando las vidas ajenas, pero ver cómo aquello... Y hay etapas del periodismo importantísimos. Oscar Verdín, yo no sé si recuerdas cuando trabajaba en Nota Policíaca, eran verdaderas piezas literarias, ¿verdad? Entonces, creo que estamos perdiendo la oportunidad de acercarnos a la realidad y a la interpretación de la realidad, porque los políticos van y vienen y se acaban. Ahorita se ponen intensos, pero en 5 años los vamos a olvidar y no vamos a saber qué fue ni qué pasó y ya andamos en otra cosa. Sin embargo, hay cosas interesantísimas, desde cosas tan sencillas. La hermana Agua, que todos somos, después de esa estatua de la hermana Agua, todos somos cuñados de Amado Nervo.
¿Cuántas veces se hizo esa obra? Un montón de detalles. O sea, sí. O sea, hay mucho por hacer en el periodismo. Ya estamos ahora sí cerrando, Jorge. Yo me acuerdo, quiero platicar también rápido, yo vivo más o menos cerca de las instalaciones de Meridiano, y yo recuerdo desde joven, yo llegué a vivir a la colonia, esta Ciudad del Valle, cuando se estaba construyendo apenas la Plaza Ley. Y ahí me tocó de repente ver cómo llegaban las bobinas de papel para Meridiano. Y era un espectáculo ver unos trailers en unas plataformas o camas planas, no sé cómo se llaman. Sí. Eran bobinas. Eso ya se perdió, no sé cuántas bobinas compran ahora al año o no. Se compran bastantes todavía, pero bueno, no como antes, que circulaba mucho más. Se notaba. Es Vallarta, Tepic, pero antes había edición en el norte, en Santiago. Bueno, antes acuérdense que el Facebook, para los que no se acuerdan o no habían nacido, pues antes en vez de Facebook te veías al Sociales del Meridiano, claro. ¿no? Y era todo un show. Sociales, deportes, o sea, un montón de especiales y demás. Comerciales y todo. Hay una frase muy típica en las películas y eso, aquella famosa frase de tengan rotativas, que luego yo te echo carrilla así. ¿Alguna vez ha pasado en tu historia, en lo que tú llevas o en lo que tú te haya tocado, que se parara una edición por una nota que estaba mal? En el caso mío no, y hoy las redes sociales pueden resolverlo. Ajá. Sin embargo, me tocó ser testigo de un efectivo par en rotativas. Ajá. Que eso cuesta mucho dinero, hay que decirlo. Pues, cuesta mucho dinero, pero sí vale la pena hacerlo de vez en cuando. Claro. Nosotros teníamos una paginita, tengo la desgracia de ser de los primeros en hacer algo, pero no en monetizarlos. Ajá. Teníamos una página que se llamaba Nayarit Hoy, en internet, antes de que hubiera redes sociales. Sí. Silvia Camarena era nuestra reportera. Yo ahí le pagaba lo que podía. Y es muy buena. Y un día reporta una cena de los entonces candidatos a la gobernatura, Toño, Lucas, no me lo creas el detalle, creo que en la casa de Raúl Mejía. Y la escribió Silvia Camarena y la subió a la página en la nochecita. Y Tello era subdirector o editor en Meridiano. Y se da cuenta y me habla para ver si era cierto. No, pues claro que es cierto, yo también verifiqué la información. Él le da seguimiento y constata que efectivamente sucedió esa cena, esa reunión. Entiendo que para provocar, Antonio Echeverría y Lucas son, espero no equivocarme en los detalles, pues no estuve yo en esa cena ni nada. Yo entiendo que era para buscar cordialidad. Ellos eran amigos, supongo que siguieron siendo amigos después, pero pues se enfrentaron las elecciones, Lucas y Antonio Echeverría. Y él para rotativas efectivamente para publicar al siguiente día. Esa nota. Esa nota. No había redes. Obviamente el golpe. Claro. El golpe era brutal. Claro. Fijabas agenda, hacías mitote, lo publica Meridiano. Todavía se puede hacer eso porque no todo lo hacen las redes, ni todo y eventualmente hay reuniones de ese tipo como para que sean una bomba noticiosa. Claro. Cada vez es menos, pero sí, yo no he detenido por alguna razón algunas cosas, pero no hay par en rotativas como podía hacerse antes. Ya para despedirnos, Jorge, tus breverías, tú escribes de vez en cuando, que ojalá lo hagas un poquito más. Durante muchos años escribí breverías. Ajá, pero digo, ahora en la ¿por qué se llama tercera época? ¿Cómo le llamas al Meridiano? ¿Tercera época? ¿Así dice? Sí, bueno, tercera época. Ajá. La primera es antes de Meridiano, llamado Nayar. Ajá. Con con Pérez Cisneros. Ajá. Don Antonio Pérez Cisneros, en el Nayar.
La segunda época es El Meridiano con el doctor Alfaro. Y la tercera época no es con Jorge Enrique González, es primera época El Nayar, segunda época El Meridiano con el doctor. Y la tercera época, muy complicada y muy difícil, es con esta presencia tan dinámica de redes sociales y de la web, y pues ya con la ausencia del líder de ese proyecto, y conmigo o con quien venga. Entonces sí es un reto. Sí, claro. Nayar fue una revolución en el periodismo, lo fue Meridiano también, y hoy en algo mucho más modesto tenemos que hacer nuestra parte para que permanezca el periodismo escrito. No sé si con ese nombre de Meridiano, pero mientras quede tenemos que hacer el esfuerzo a que si ha de morir, muera dignamente. Voy a leer la brevería que salió hoy en la edición impresa. Hoy, por cierto, esto no sé cuándo salga, pero hoy estamos grabando el 7 de enero. La brevería de hoy se llama El Telegrama Amarillo. Espera tus regalos el Día de Reyes. Se leía en el telegrama que alguna vez me amaneció el 25 de diciembre debido a la escasez monetaria provocada por la omisión de pago de las clientas del taller familiar de costura del que vivíamos. Así que mi madre Margarita, experta en vender esperanza, redactó el mensaje en nombre del Niño Dios, que era el que traía los juguetes a Tepic. Eso me dejó una huella imborrable que me permite tener una actitud positiva cuando las cosas no caminan como uno espera. Sueño siempre ese telegrama amarillo de caligrafía amable que me dice que más adelante las cosas se compondrán. En mi primer sueño de enero tengo la sensación de haber leído que si en 2024 abundan las sombras, en 2025 la luz se impondrá. Quisiera cerrar con esto porque me gustó mucho. Además, tuviste un día, no sé por qué, me mandaste un telegrama. Y eso, pues... y el telegrama decía... No lo recuerdo ahorita y de hecho fíjate que está en mi oficina porque ahí lo guardo y seguido lo enseño. Decía como las noticias buenas siempre llegan. Tarde, pero no sé qué. Bueno, andabas tú con alguna crisis. Con alguna bronca, ¿no? Entonces me hizo recordar mucho esa etapa mía y bueno, te agradezco ese telegrama, que hayas usado un telegrama, que además es algo muy bonito. Yo les platicaba ese día, tú andabas con algo y fui al centro y dije, voy a mandar telegramas. Pues ya necesitaba uno dictárselos, no sé qué, lo copiaron mal y todo, y le mandé a mi hija, a mi mujer, a mis hijos. Bueno, a mi hijo le llegó una semana después el telegrama, nomás para decirte, a la fiscalía, trabajaba en la fiscalía. A mis hijas ni cuenta se dieron de qué, mi mujer ni lo peló ni nada. Pero bueno, era recordar una etapa importante. Bonita, ¿no? Y bueno, los telegramas finalmente hoy me llamó la atención que como las breverías pueden ser de política o cuestiones personales, que es un texto de 133 palabras, hoy lo retomé, el tema. Y ha provocado reacciones interesantes, comentarios de gente pues, que la añoranza y la nostalgia le dejó por ahí el recuerdo de los telegramas amarillos. Y bueno, el periodismo hoy más que telegramas queremos que sea algo más de 10 palabras. Jorge, pues muchas gracias y a seguir salvando el papel, que espero que tenga muchos años más contigo. Vamos a salvarlo. Mil gracias, Jorge. Está bien. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Este fue el podcast de Gerardo Algarín.